Es verdad, y como vamos a explicar en la sijá que les voy a dar a ustedes, de que este problema, que es un problema mundial, es un poco menor dentro del juk de nosotros. Y voy a explicar por qué es muchísimo más fácil solucionar el problema cuando se toman los parámetros de la Torah. Dice la Mishnah en Masejet Avot al final, Afochba de Kolaba. Búscale, dale vueltas a la Torah y todo lo vas a encontrar dentro de la Torah Kedoshá. Cualquier problema que exista, cualquier shelah que haya, la solución se encuentra dentro de los Kitvei HaKodesh. A Ramoshe Feinstein, Zichrono Libraja, le hicieron una pregunta de X tema. Y él contesta, a mí me parece que la sebará la lógica es que tiene que ser el din de tal forma. No he encontrado ninguna prueba en el Tanaj ni en el Talmud. Pero Bezrat Hashem la voy a encontrar. Porque no hay ninguna cosa que no hay un remes que se pueda aprender de cualquier deducción de la Gemara o de los Pesukim, cómo una persona tiene que comportarse en cualquier situación que se le presente al Ben Adam. De esta no he encontrado, pero Bezrat Hashem la voy a encontrar, pero mi Sebará me dice que la halajá tiene que ser de esa forma. ¿Qué nos dio a entender ahí Ramoshe Feinstein? Que la solución a cualquier problema, a cualquier duda, si la persona mitamek y se profundiza en el limud de los Kitvei HaKodesh, la persona encuentra la solución en ellos. Como dice la Shon de la Mishnah, Afochba de Kolaba. El tema que voy a hablar es un tema conocido por todos nosotros. Y si se va a hablar, lo principal tenemos que entender que hay un problema. Si se va a hablar Binyanet Zeniut, es porque entendemos que hay un problema de Zeniut y hay que hablar para corregir las cosas que no están haciendo bien. Si se va a hablar del tema de la Lashon Hara, es porque entendemos que hay un problema que tenemos que ocuparnos y buscar cómo se obtiene la solución. Si se va a hablar del tema de bullying, es importante que analicemos que hay un problema. Tenemos que buscar cómo solucionarlo. Cuando di la plática, hace unos 10 días con los padres, terminando, se acercaron algunos de los asistentes y me dijeron, Jajam, nosotros creemos que esa plática también la tienen que escuchar los talmidim y las talmidot. Les dije, es el tojnit. El plan es de hablar también con los hijos, con los talmidim. Nada más que con cada uno se habla de una forma diferente. Con los padres se habla desde el punto de vista cómo el papá tiene que atender el problema. A los talmidim se les habla de otra forma. A las señoritas de preparatoria se les habla con un signón y a las de secundaria de otra forma. Dice el mamar de Hazal, Dibre Jajamim Benahad Nishmaim. Dice en el Sefer de Rabbi Hanan Wasserman, se puede entender este mamar de dos formas. Dibre Jajamim, Benahad Nishmaim. Se escuchan si la persona que escucha está Benahad. Y también se puede leer de otra forma. Dibra Jajamim Benahat. Cuando los Jajamim hablan Benahat, Asdadvarim Nishmaim. Quiere decir que el Jajam que va a hablar tiene que hablar Benahat. Dibra Jajamim Benahat, Asdadvarim Nishmaim. Las palabras se escuchan. ¿Qué quiere decir Benahat? Que a cada uno y uno le tienen que hablar con el signón diferente que él entiende. Por eso el Baal Agadá dice que Neged Arba Banim Dibra Torah. Porque a cada hijo se le habla de una forma completamente diferente. No es lo mismo de hablar con un joven que tiene 20 años de edad que con un niño de 13 años de edad. Se tiene que hablar de una forma diferente, darle ejemplos diferentes. Los nisionot que tiene una persona de 30 años no son los mismos que el que tiene de 20 años. Todo lo que voy a decir, tal vez ustedes ya lo conocen. Entonces, ¿para qué lo repetimos? En el Sefer Mesilat Yesharim, al principio de su Sefer en la Akdamá, dice así, este libro no lo escribo para hacerles saber a la gente cosas nuevas, solamente para recordarles lo que ya es sabido por todos.
Pero así como todo es tan sabido, la gente lo olvida. Por lo tanto, es importante recordarle a cada uno y uno esas cosas que las personas las dejan en el olvido y no las llevan a la práctica. A veces una persona las cosas las tiene en la cabeza, pero no en el corazón. Hay un cortocircuito que no pasan las cosas del Moach Alev de la persona. Cuando las personas tienen las cosas en el corazón, quiere decir que las tiene presentes. Simat Lev, por eso se llama Belashon HaKodesh, Simat Lev, poner atención. Porque si lo tienes en el corazón, quiere decir que lo tienes presente. Y hay muchas cosas que nosotros pasamos por alto y son cosas obvias. Por lo tanto, dice el Sefer Mesilat Yesharim, la importancia de mi libro no es de que lo leas una vez, sino lo repases constantemente, para que todas estas yediot que te voy a enseñar en el Sefer, las tengas siempre presentes. Digo lo mismo yo sobre esta sijá. Esta sijá tal vez voy a hablar de muchas cosas que ya conocen, pero desgraciadamente no las llevamos a la práctica. Pero voy a hacer una pequeña agdamá de la diferencia que hay entre cómo un yehudí tiene que ver este inyan del bullying que como lo ven los Sumot HaOlam. En el Sefer de Rashot Arran, es uno de los Rishonim que escribió un Sefer de Ashkafá que se llama de Rashot Arran. En ese Sefer, él habla de todas las mitzvot que hay en la Torá de Ben Adam la Javeró. Y dice, hay una diferencia muy grande entre las mitzvot de Ben Adam la Javeró, cómo un yehudí las mira y cómo el resto del mundo las mira y las aplica. En el mundo todas estas reglas son reglas convencionales, reglas correctas, que para que el mundo pueda subsistir tiene que haber orden. Como dice la Mishnah en Masejet Avot, Ilmale Morash el Malchut, si no fuera por el temor que le tiene la gente al gobierno, Ishetreu Hayim Balao, una persona se tragaría al compañero vivo. Si no hay reglas, el poderoso aplastaría a aquella persona indefensa. Tienen que haber reglas en el Malchut para que el mundo pueda continuar. Pero son reglas relativas que cada uno y uno aplica en la sociedad que él vive según las necesidades del Dor. Y para entender lo que dice el Sefer de Rashot Arran, les voy a dar un ejemplo que pasó con un servidor. Yo cuando era un poco más chico, me gustaba mucho tomar o Pepsi-Cola o Coca-Cola, que es veneno. Pero yo no tomaba la atención. Y cuando me recordé que mi papá y mi mamá, Zichronam Libraja, ellos tenían diabetes, entonces eso puede ser hereditario. Un día decidí, Adkante Hom Shabbat, ya no voy a tomar ni más Pepsi-Cola, ni más Coca-Cola, ahora vamos a tomar algo que es más saludable, que es el agua. Pero de vez en cuando, tal vez una vez cada año, una vez cada 6 meses, una persona esté en una simjá y se le antoja un poquito y un traguito de veneno no hace daño porque es una vez al año. Una vez al año no hace daño. Entonces, por lo tanto, me atrevo a hacer una travesura, me tomo medio vaso de Coca-Cola, me da Pepsi-Cola, está mal, muy sabroso, no es tan saludable, pero lo hago. Les pregunto a ustedes, si fuera un lab de oraitá, que fuera como comer nevelot utrefot, y una persona se teshuvá y comía nevelot utrefot, y después un día decide, adkante hom shabbat, voy a hacer teshuvá, no tomo. La persona va a hacer una travesura una vez cada 6 meses. ¿Se puede decir una vez al año no hace daño? No se puede decir eso. Cuando hay un tzivui elokit, cuando Hashem Yitbaraj ordena algo, tiene otro mashmaut. No es lo mismo algo convencional, que es lo correcto, que de vez en cuando una persona puede darse una escapada, una persona puede hacer una travesura y no es correcto hacerla, no lo justifico, pero el Ben Adam no tiene esa barda que lo detiene. Pero cuando hay un tzivui de Hashem Yitbaraj que te dice que eso es incorrecto, no lo puedes hacer una vez al año, una vez cada 5 años.
Una vez cada 10 años en Kipur voy a comer. Bueno, 9 lo hago bien y el 10º lo hago mal y otra vez 9 bien. No, la persona no lo puede hacer. Esa es la diferencia. Si nosotros vemos todas las reglas que una persona tiene que respetar al compañero, no humillarlo, todo lo que ustedes conocen con el Inyan de bullying, que es un tema que lo vamos a platicar ahorita con amplitud, que nos envuelve a todos nosotros. Si nosotros entendemos que es algo convencional, entonces de vez en cuando nos vamos a patinar o a resbalar. Pero si entendemos que es un tzivuy elokit, que Hashem Yitbaraj nos ordena a nosotros en algunos de los lota aseh que están escritos en la Torah, o las mitzvot aseh que la persona tiene que hacer, eso le da un mashmaut completamente diferente. Dicen los de Rashot Arran, nosotros no somos como los Umot HaOlam, porque las reglas de los Umot HaOlam que son buenas, son Inyan Medini, es algo que es para que haya una buena relación social entre todo el mundo. Le llama Inyan Medini. Porque para que haya un Inyan Medini, la persona no le puede robar al compañero. Hay un Inyan Medini que la persona no puede engañar al prójimo. Hay un Inyan Medini que la persona tiene que respetar los señalamientos de tránsito. Es un Inyan Medini. Pero tal vez si tú estás a las 3 de la madrugada y volteas a ver que no hay ningún automóvil, está el semáforo rojo, te lo pasas, porque es un Inyan Medini. Dice, la Torah nos enseña a nosotros en Perashat Velea Mishpatim. ¿Dónde está escrito Perashat Velea Mishpatim? Después de los Aseret Adibrot. Yo hubiera creído que después que Hashem entrega la Torah con los 10 mandamientos, el pasuk tendría que haber hablado de cosas muy, muy elevadas. A Israel recibieron la madregá como malachim, se elevaron como ángeles. Yo hubiera pensado que el pasuk hubiera hablado de cosas muy, muy espirituales. Y empieza la Torah en Perashat Mishpatim, el Shor Kemazik, el Bor Kemazik, Ashabat Abedah, el Inyan de los Arba Shombrim. Cosas mundanas muy simples. ¿Cómo puede ser que después de que el pasuk habla de cosas espirituales tan altas, Aseret Adibrot, Anoji Hashem Elokeja, Min Hashamayim Mishmiacha et Kolo, todo el Inyan del Gadlut de Kabbalat Torah, y después de eso empieza a hablar de cosas mundanas muy simples, Abadim, Arba Bod Nezikin, cosas que son Ben Adam Lahavaro muy simples. Dice el Lashon de Rashot Arran, todas estas mitzvot que la Torah nos da, no vayas a pensar que son nimusim como los Bnei Adam, sino por medio de que la persona cumple las mitzvot Ben Adam Lahavero, recae al mundo un shefa elokit, la abundancia de la verajá, de la parte celestial de Boreolam, la parte elokí, ese shefa elokí recae en la tierra. Dice el Ran, por eso los shoftim, ¿dónde estaba el Sanhedrin en la época del Bet HaMikdash? En Lishkat HaGazit. Lishkat HaGazit era una oficina que estaba junto al Bet HaMikdash pegada. La misma oficina, la mitad era Kodesh, la mitad era Hol. Se llama Lishkat HaGazit, donde el Sanhedrin se sentaba para enseñarte que aún estos dinim de Dinem Amonot son Dabar Elokit. Para el mundo todas las cosas que son Ben Adam Lahaverot son cosas convencionales, como le llama el Ran, Inyan Medini. Es un Inyan de la Medina que tiene que haber orden, tiene que haber reglas, esto se puede, esto no se puede hacer. Para nosotros es algo más que Inyan Medini, es Inyan Eloquí, que Hashem nos los ordena a nosotros, y por eso hay que respetarlo, y sabemos que el Shefa, la abundancia de la barajá de todo el mundo, depende de lo que el Ben Adam, cómo se comporta con el compañero. Y así dice el Lashon del Ran, Yimashech sheidabek veyahul ha-shefa Eloquí banu, provoca que el shefa Eloquí recae sobre nosotros. Umipnei ze haya rosh ha-shoftim umibharam omed, estaba en el lugar donde está el shefa Eloquí. ¿Dónde está el shefa Eloquí? En el Makom HaMikdash. Y por eso el Sanhedrin estaba en el Makom HaMikdash, para demostrar que al Yedel los dinim Shebeam Lahaveró, la persona recibe el Shefa Eloquí.
¿Dónde la Torá nos habla sobre este tema de que nosotros no tenemos que hacer bullying, de dañar a los compañeros? Existe un lotase en la Torá, escrito en Perashat, está escrito el pasuk en Perashat Be'ar, que dice así: Velotonu ish et amito, y una persona que no moleste a su compañero. Veyareta me lo queja, que ani Hashem me lo quejen. Tendrás temor de Boreolam, porque yo soy Dios tu Dios. Dice Rashi: Velotonu ish et amito. Kanizir, aquí la Torah nos escribió un lotase alonat de barim, sobre el din de que una persona no puede dañar, golpear al compañero con palabras. Veintomar, y si vas a decir tú mi yodea, ¿quién se da cuenta que mi kavaná con la palabra que dije yo es algo para molestar? Y nitkavanti lerra, ulay, mi intención no fue mala, mi intención era llamarle la atención a mi compañero, pero no era hacerlo sentir mal. Le mar, por eso dice Bellareta me lo queja. Tendrás temor de Hashem, ayodea, él sabe machshavot, él sabe los pensamientos de las personas. Kol davar amasur lalev, cualquier mitzvah que depende del corazón de la persona, shen makir el amishe amachshavah belibó, solamente sabe el que lo hizo en su pensamiento. Nemar bo Bellareta me lo queja. Dice el pasuk Bellareta me lo queja, porque nadie se va a dar cuenta cuál fue tu pensamiento. Aquella persona que molesta a su compañero con cualquier palabra, con cualquier ademán, traspase el ab de lotonu ish et amito. Aquella persona que va a ir y está pensando molestar al compañero con una palabra, le doy un consejo: ¿por qué mejor no se come un sándwich de carne taref y también traspasa un lotase? No, eso es hamur. También aquella persona que molesta al compañero traspasa el ab de lotonu eshet amito. Pero aquí dice el pasuk Bellareta me lo queja, porque es davar a masur lalev. Dice en el Sefer Ahinuch, por medio de que la persona cumple este lotase, llega la verajá al mundo. Vivimos en una época que toda la gente corre para hacer segulot. De todo hacen segulot, el cuchillo es segulá, y la moneda es segulá, y todo es segulá. A mí me dijo la Jajam Shimon Badani, las segulot que están escritas en los Rishonim, como Rabenu Bahye, hazlas. Las segulot de después no le hagas caso. Segulota que tuvim bar Rishonim. Todos hacemos segulot para que recaiga lo máximo que existe, que es la verajá. El Talmud termina con la verajá más grande. El último párrafo del Shisham Sidre Mishnah termina: Lo matzah kadosh baruchu keli verajá. No Hashem encontró ningún keli de verajá en el mundo, el shalom, la paz. Shenemar Hashem os de amoyiten, Hashem bareja tamo shalom. Lo más grande es el shalom, lo más grande es la verajá. Dice en el Sefer Ahinuch, el que me cayem la mitzvah de lotonu ishet amito, el que respeta, el que no molesta, recae la verajá sobre él. Es una segulá escrita en los Rishonim, escrita en el pasuk Bellareta me lo queja. Cuando tú vas a decir cualquier palabra y piensas que vas a molestar al compañero, y no estoy hablando de un acoso físico, estoy hablando de un acoso verbal, tienes que saber que traspasas Bellareta me lo queja. Tomarte el vaso de Coca-Cola no es algo mediní, es algo ilhatí. Si es algo ilhatí, es algo que es eloquí, que trae shefa la olam. Por lo tanto, para nosotros es completamente diferente el iñán del bullying. Cuando vamos a hablar con los talmidín, con los hijos, con los padres, con los compañeros, no le hablas de algo que es bueno hacerlo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es algo eloquí. Es algo que Hashem ordena y viene el shefa de la verajá al olam. Entonces el signón el que nosotros hablamos es otro tema. No estamos hablando de reglas convencionales y consejos que les damos a las personas, no. Estamos hablando de alajot, de anhagá, cómo el benadán tiene que comportarse.
Existe un lota hace sobre eso. Loto nu ish etamito. Una persona no puede molestar, dice la Gemara, se refiere a onad de barim. Porque el bullying existe en muchas formas. Existe verbal, existe físico, existe psicológico. Ahora hay algo nuevo que le llaman el ciberbullying. Con esos nuevos aparatos pueden destruir y acabar a una persona en un segundo. Imagínense que mandan después de la sijá un mensaje, un mail, un WhatsApp a toda la comunidad de México y dicen algo malo de alguien. Y después dicen, fue un chiste. Dice la Gemara que aquella persona que le saca un Shem Ra a su compañero es la única verá que no tiene obligación de perdonarlo, porque Ika de Shamabe Hashda Velo Shamabe Piyus. Hay quien escuchó el chisme y muchos no escucharon la disculpa. Se puede destruir una persona, pero los jajamín nunca pensaron que pudo haber existido o que va a existir una forma tan grave que se llama el ciberbullying. La Torah habla de loto nu ishetamito, no lo molestes, no lo digas con una palabra. Yo le digo siempre a los talmidim, ¿sabes cuándo es bullying? Cuando el chiste o la vacilada que le hiciste a tu amigo no se rió. Si él se rió contigo del chiste que le hiciste, fue un chiste, una bedijá sana. Cuando él ya no se ríe y él se pone con la cara seria, eso es bullying. Cualquier palabra que hace sentir mal a tu compañero, eso significa que le estás tocando los hutim del nefesh de la persona. Y a veces es más grave un daño que se le hace moral a una persona que un daño físico. Un daño físico, el dolor del golpe pasa 1 hora y se le quita. Pero el daño moral que una persona le hace a su compañero se puede quedarle olam vaed. Le dije a los padres, nadie de ustedes quiere que su hijo sea buleado, pero menos quieren ustedes que su hijo sea el buleador, porque eso es muchísimo más hamur. Que una persona tenga midot raot, que una persona destruya al compañero con las palabras que hace. Por lo tanto, vamos a tratar de explicar un poco cómo podemos nosotros prevenir estas cosas, crear un ambiente para que vivamos todos más felices, que no exista ese inyan de que hay personas de que se sientan acosadas y ahogadas y no puedan hablar. ¿Saben cuál es el primer problema del bullying? Dicen los que hacen las estadísticas que 3 de cada 10 personas que reciben bullying son los que acusan. Quiere decir que la gran mayoría se quedan callados. Entonces, como las personas que lo hacen se sienten que no hay ninguna represalia, que no hay ningún castigo, eso permite que las cosas sigan avanzando y avanzando. La persona tiene que hablar. ¿Hablar con quién? Habla con tus papás, habla con tu mejanejet, habla con tu morá, habla con una persona mayor que te puede orientar. No tomes consejos del amigo que está al lado, porque tal vez él también es cómplice. Existe el inyan del bullying activo y hay el pasivo, como le llaman Hazal, bekum base o beshebe altase. Una persona molesta al otro y hay 5 que están al lado y se quedan callados. Ellos son tan responsables como aquella persona que hizo la cosa. Es la misma responsabilidad. La Mishnah en Masejet Makot dice, aquella persona que nitfal le obrea verá, es igual que obrea verá. Y el que nitfal le ose mitzvah, es igual como el que ose mitzvah. ¿Qué quiere decir? Si una persona va a hacer una mitzvah y la puede hacer solo, y se juntan con él 2, 3, 4 y la hacen, y sin ellos de todos modos se hubiera hecho, reciben pago igual como el que hizo la mitzvah. A nitfal le ose mitzvah es igual que ose mitzvah. Dice la Mishnah, también el que nitfal le obrea verá, es igual como los obrea verá. Si una verá, alguien la va a cometer y otros se juntan con él y ellos le ayudaron, pero sin ellos de todos modos se hubiera hecho. Es el mismo onesh. A nitfal le obrea verá es igual como la obrea verá.
Eso se aprende de Alpishne Edim o Shlosha Edim Yumat Amet. Y Malpishnaim Yumat lo Koshina Shlosha, para enseñarme que Nitfal le Obrea Verá es igual que Obrea Verá. Todos aquellos que están alrededor y escuchan y se quedan en la forma pasiva, quiere decir que están de acuerdo. Ahí es cuando cada uno y uno de nosotros tiene que participar y decir Adkan, eso no se puede hacer. Estás tocando el sentimiento de una persona, a alguien se le está molestando, nosotros no podemos permitir eso. Número uno, la persona no puede ser shutaf de eso. Número dos, aquella persona que se sienta agredido tiene que ir a la autoridad. Y la autoridad tiene que tomar las decisiones que se tienen que hacer. Cuando nos quedamos callados, las cosas no se solucionan. Hace 6 años se acercó una persona con un servidor en una boda y le dijo: Jajam, tengo algo que decirle. A ver, ¿qué me quiere decir? Yo estaba en fin de semana en Cuernavaca y unas alumnas de la yeshiva estaban tomando bebidas alcohólicas. Dije: muy hamur, ¿me puede decir usted quiénes eran? No digo. Le dije: no soy FBI. Si me vas a decir a mí quién es, no las voy a correr, voy a arreglarlas. No me dijo: esa persona a ti litenetadín, porque tal vez eso derivó problemas que nunca se arreglaron, que nunca hubo solución, pero sí lo platican entre ellos. Entre ellos es la shonará. ¿Qué tan tiene que esa persona le cuente a su esposa o a su amigo o a su amiga? Nada. Pero si van con el papá o van con el jajam, se solucionan las cosas. El primero que tiene que saber las cosas es el que puede solucionar las cosas. Estam le da ver entre nosotros es la shonará. Otro papá, hace como 2 años, vino y me dijo: jajam, usted es culpable. ¿De qué soy culpable? En el salón de mi clase vino. Sí, porque usted sabía que cuando mi hijo estaba en la preparatoria, él apostaba en caliente. Hay una que se llama caliente de apuestas. Y ahora mi hijo se convirtió en una persona que ya es adicto a las apuestas, Kimad, que no hay solución. Y usted sabía y no me advirtió cuando empezaba. Dije: también que yo no sabía. Empecé a investigar con los que eran sus amigos en la escuela y me dijeron que es verdad. Pero ellos nunca acusaron. Dije: ustedes son los responsables. Y la taná que me dijo a mí el papá: ustedes atidín litenetadín. Porque ahorita tal vez ya no hay solución. Ya está muy avanzado. Ulay se necesitan muchas terapias y mucho trabajo, y una persona que está metido, que destruye su familia con esas adicciones que existen, o si es el alcohol, o si son las apuestas, o si es cualquier otra cosa. Hay que tener conciencia de hablar. Pero ¿hablar dónde? Donde se tiene que hablar. Hablar entre los amigos, Stam la sonará, es un lota hace. ¿Qué ganas? Habla en el lugar donde se tiene que hablar. Dijeron que la encuesta decía que 3 de cada 10 casos se denuncian. Yo creo que eso es en el mundo, pero tal vez en el Huk de nosotros, se denuncian 3 de cada 3,000 casos, porque nadie habla. Y hay problemas y la persona se tiene que convertir en FBI. Y para ser FBI hay que tener muchos estudios. No podemos estar todo el día investigando. Si la persona habla, pero te doy un consejo: cuando hables que nadie te vea, ve con la autoridad, di las cosas, habla, que nadie se entere que tú dijiste. Y la autoridad tiene que tener el sejel suficiente para manejar las cosas con tal discreción para arreglar el problema. No voy a castigar a nadie, no voy a destruir a nadie, vamos a arreglar. La finalidad de un Mossad Kodesh, de todas las instituciones de Torah, es le taquene taolam, no le calquele taolam. Lo que más nos preocupa a nosotros es que los jóvenes y las muchachitas todos estén bien. Nosotros queremos la armonía. La Torah por eso tanto habla de lotonu ish et amito, y por eso el profeta dice bellareta me lo queja. Y ustedes pueden ver todo lo que Marij, todo lo que escribe sobre esto en el Sefer HaChinuch, en la mitzvah shelo leonot ehad misrael bidvarim. No se puede molestar a alguien con palabras. Les voy a dar nada más el lashon en corto lo que escribe en el Sefer HaChinuch. Shoresh mitzvah zu yadua ki ulatet shalom ben abriot, para que haya paz en el mundo. Paz es todo.
pases el final del Talmud. Hashem os le amoyiten, Hashem barejet amo bashalom. La última palabra del Talmud es bashalom. Dice, begadol shalom, shebo aberajá metzuya baolam, bekashea mahloket. Kama klalot bekama takalot luyot va con la mahloket. Por lo tanto, aquí Marij escribe el Sefer HaChinuch de la importancia tan grande que nosotros tenemos que cuidarnos del Inyan de Lotonu. Ahora estamos hablando con otro signón. No es una sijá, jóvenes, no molesten, es bueno. Es davar elokí. Es algo que cuando una persona agrede al otro, traspasa un lotase. Todo el día nos estamos cuidando de no comer majalot asurot. Todo el día nos estamos cuidando de no hacer hilul Shabbat. Lotonu también es un lotase de la Torah. Nosotros mezalzelim en las mitzvot shebam la javeró. Y según el de la Shotaran, todo el shefa elokit que cae la verajá al mundo es al yedel las mitzvot sheben adam la javeró. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? Dice el Rambam en Alajot Deot Perek Vav Alajá Alef, Derech Briato Shel Adam. ¿Cuál es la naturaleza humana? Liot Nimshach Bedeotav Uemasav Ahar Reav Behaverav. El hombre se arrastra en su forma de pensar y en sus actos detrás de sus amigos y compañeros. Benohe que minhagan shemedinato. Y por naturaleza se comporta como las personas del país donde él vive. Le fija, por lo tanto, Tzarich Adam leithaber la tzadikim, el hombre tiene que unirse a los tzadikim, beleshevet el hajamim, y sentarse con los hajamim tamid, kedesh yilmad masem, para que aprenda sus conductas. Vamos a analizar qué dice el Rambam. Derech briato shel Adam, la naturaleza humana. Aquí el Rambam no está dando una sijá de musar, está diciendo cuál es la naturaleza humana. La naturaleza humana es que el hombre respira. La naturaleza humana es que el corazón late. La naturaleza humana es que el hombre se arrastra en la forma de pensar y en sus acciones detrás de Reab Haverab, Benohe que minhagan shemedinato. Ese es el teba, la naturaleza, es automático. Sobre eso lo notnim musar, es automático. No se da musar, respira. No se da musar que tu corazón lata. No se da musar que la persona se arrastra bedeotabu emasab aharreab haverab. ¿Dónde está el libre albedrío de la persona? Piensen, por favor, todas ustedes, un minuto. El Rambam escribe una alajá, en Alajot Deot. Alajot Deot son uno de los yesodot de los 14 libros del Rambam. El Rambam está escribiendo Derech Briato Shel Adam Liot Nimshach Bedeotav Emasav Ahar Reav Behaverav. ¿Dónde está la Bejirá, el libre albedrío del Ben Adam? ¿Alguien puede saber dónde está el libre albedrío? En escoger quiénes son Reav Behaverav, en escoger quiénes son Anshe Medinato. Después de que tú escoges Reav Behaverav, ¿quién son tus amigos? ¿Y quién son Anshe Medinato? Entonces lo que sigue es automático. Tú te vas a comportar en la forma de pensar y en las acciones, Ahar Reab Haverab y Ahar Anshe Medinato. Reab Haverab son los más cercanos, Anshe Medinato un poquito más lejos. ¿Saben cuál es el problema de la generación en la que nosotros vivimos? Yo vivo en el departamento 301, entonces yo me busco un buen vecino. Por lo tanto, mi buen vecino es el del 302. Y el del 302 buscó un bien buen vecino, el del 301. Entonces, Reab Haverab, cada persona aprende que de su vecino. Y si yo viviera en un departamento que el vecino que está a mi lado es una persona que me da una mala spa, la vejera me cambio de edificio, me cambio de colonia, me cambio de país, me cambio de planeta, pero me tengo que cambiar. Pero vivimos en un dor en el siglo XXI que se convirtieron en Reab Haverab todo el mundo. El problema del mundo actual es que somos Shechenim Shel Kol Haolam, somos vecinos de todo el mundo. Hay unos aparatos que alguien lleva en la bolsa, la persona, y en un clic llega a Honolulu, y en el clic segundo llega al Gehinam. Entonces nos convertimos en Reab Haverab Shel Kol Haolam Kulo.
Hace 50 años la persona era muy fácil que escogiera quiénes eran sus vecinos. Esta colonia, este edificio, la otra cuadra, la persona se cambiaba. Pero ahora somos Shechenim Shel Kol HaOlam Kulo. ¿Dónde está la Bejirá de nosotros? La Bejirá está en escoger Reá Bejaverá. Por eso es una de las causas principales que se ha aumentado el bullying en este dor. Porque la persona aprende lo demás. Hay una estadística que dicen que aún los juegos infantiles que tienen en los aparatos, 2 de cada 3 son agresivos. Y los juegos que son agresivos provocan a la persona que tenga agresión. Son juegos que tienen cosas sexuales. Las cosas sexuales provocan que la persona tenga ansiedad y la ansiedad provoca que el Ben-Adam se convierta en agresivo. Entonces, lo que se ha aumentado el lineal del bullying en el orden de nosotros, una gran parte tiene en los adelantos tan grandes que ha tenido la tecnología. Se convirtieron Reá Bejaverá Kol HaOlam Kulo. También el loco más meshugá que está en Australia se hizo mi amigo. ¿Dónde está la Bejirá? ¿Quién son Reá Bejaverá? Ulay Reá Bejaverá para mí es Rashi. Ulay Reá Bejaverá es el Shulchan Aruch. Ulay Reá Bejaverá es el Hafetz Haim. Ulay Reá Bejaverá es el cantante más grande o el loco más grande o el mushhat o el meshugá más grande que hay. Lo tengo en el clic, en un clic lo tengo. Es el peligro que existe alrededor de nosotros. Y la persona tiene nisionot que la persona no puede la amot. Por eso a Jamín dijeron, hacer mishmeret le mishmeret. Hay que hacer mishmar la Torah, mishmeret le mishmartí, para que la persona esté un poco alejado. La boda del Ben-Adam es que la persona se tiene que alejar del nisayón. Por lo tanto, ¿cuál es la etzá que yo pensé que tenemos que hacer? Como dije al principio, todo se encuentra en los Kitvei HaKodesh. En el Sefer Mesilat Yesharim, no sé si ustedes lo conocen un poco bien, está dividido en todas las midot que el Ben-Adam tiene que adquirir, una malá, zehirut, zerizut, nekiyut, y la persona va avanzando. Es como una escalera, es una braitá que trae la Gemara, que como la persona va aumentando de una madriga a otra. En cada una de las midot, escribe el Mesilat Yesharim 3 puntos. Y dice así, ejemplo, la midá de zehirut. ¿Qué es zehirut? La persona tiene que cuidarse, no hacer cosas incorrectas. Cuidarse de los lotas en la Torah se llama zehirut. Primero dice, helkea zehirut. Primero hay que analizar qué es el zehirut. Es el Perek Gimel. En el Perek Dalet, kniyata zehirut. ¿Cómo se adquiere? Quiere decir, ¿cuáles son las cosas que me acercan al zehirut? ¿Qué cosas tengo que hacer para estar más cerca del zehirut? Perek Hei, Bebeur mafsidea zeirut viarhakamen. Las cosas que me hacen perder el zeirut y las cosas que me alejan, y cómo me alejo de esas cosas que me alejan del zeirut. Repito, primero saber qué es zeirut. Número 2, qué cosas me acercan al zeirut para que las haga. Número 3, las cosas que me alejan del zeirut para que no las haga, porque si las hago me voy a alejar de eso. Veo adin en las midot raot. Hay que analizar cuál es la midá, después buscar las cosas que me alejan de esa midá para hacerlas, y después analizar las cosas que me acercan a esa midá para no hacerlas. Lo mismo en el tema que estamos hablando. Tenemos que analizar cuál es el bullying, qué cosas me alejan a mí para que las haga y qué cosas me acercan para que me escape de ellas. Y así todas las cosas que nosotros analizamos en cualquier mitzvah taseh y mitzvah lo taseh de la Torah, la persona tiene que analizar el mahut de la mitzvah, cuáles son los marjikim, cuáles son los mafsidim, cuáles son las cosas que me carvim a nosotros a esas cosas. Todo yo creo que depende de una nekudá muy importante. Vivimos en una generación que solamente se habla de los derechos de las personas, derechos de los niños, derechos de las mujeres, derechos de los presos, derechos de los delincuentes y hasta derechos de los terroristas.
Si tocas a un terrorista, te vas 3 años de cárcel, porque tienen derecho los terroristas. Ya pasó en Eretz Israel de un policía, de una persona que era terrorista y traía una bomba, iba a matar a no sé cuántas personas, y como el policía le dio un balazo, se fue no sé cuántos años a la cárcel, porque todos tienen derechos. Vamos a ver cuál es la ashkafá de la Torá sobre el tema de los derechos. Todos conocemos la halajá del Eved Ivri. El Eved Ivri es un esclavo, tiene que trabajar para el patrón, pero el patrón tiene obligación de tratarlo de la mejor forma. Por eso el pasuk le llama al Eved Ivri Ajija, es tu hermano. Ad kedei kach, que dice la Gemara, que si tienes 2 almohadas en tu casa, una para ti y una para el Eved Ivri, no puedes tomar tú 2 para ti. Y si tienes una sola, si yo la tomo, traspaso un isur, porque tiene que ser el Eved Ivri igual que uno. Entonces, como no tengo 2, la voy a guardar en el closet. Si la guardo en el closet, traspaso que ober al Midat Sedom. Si de todos modos tú no vas a tener la almohada, dásela al esclavo. Por lo tanto, la halajá mehayeb, que el patrón le entregue la almohada al esclavo, y el esclavo duerme con almohada y el patrón sin almohada. Una vez iban en la calle y estaba lloviendo, una tormenta, y ven caminando a 2 personas, uno con el paraguas y otro empapándose. Todos dijeron, Nistama el Shamash es el que lleva, se está mojando, y el Jajam lleva el paraguas. Dijeron, es al revés. El Jajam se está mojando, el Shamash lleva el paraguas, porque con una gasa para los 2, entonces nadie. Kofim al Midat Sedom, le dio el paraguas, iba el Shamash caminando así, y el pobre Jajam se estaba mojando. Esa es la shkafá de la Torah. Dice el pasuk, escuchen. Vejiyamu hajija imaj, benimkar leja, se te vendió a ti de Eved, lo tabot bo abodat Eved. No podrás tú tratarlo como un esclavo. Dice el Sifra. Sifra es la braitá de Vayikra, y dice así: Ajija, shetinhok bo beahva, compórtate con fraternidad con el esclavo como si fuera tu hermano. Entonces él también va a decir, yo me comporto como hermano, no te voy a servir. Talmud Omar Eved, eres esclavo. Yahol, hubiéramos pensado que tú lo tienes que tratar como tu esclavo. Dice el pasuk ajija. ¿Cómo es esto? Tú trátalo como tu hermano y que él tiene que comportarse como su esclavo. ¿Cuál es la obligación que tiene que hacer el Eved? Abodá, trabajar. Él tiene que saber que él es esclavo. Y tú lo tienes que tratar como ¿qué? Como ajija, como hermano. Imagínense ustedes un sipur. Todos los días el esclavo le tiene que llevar a las 6 de la mañana el desayuno a su patrón. Suena el despertador, 6, 7, 8, no va a servirlo. Le empieza a gritar el patrón, tú eres mi esclavo, ¿por qué no me traes? Le dice, ¿qué esclavo ni qué esclavo? Yo soy ajija, tu hermano, me tienes que tratar bien. Se empiezan a pelear. Él empieza a exigirle al esclavo que sea esclavo, y el patrón le exige que sea esclavo, y el esclavo le exige al patrón que tiene que ser ajija. Se acaba el mundo. Pero ¿qué pasaría si llega el esclavo a las 6 de la mañana sirviéndole? Pasa, desayuna conmigo, porque yo tengo que comportarme como esclavo. No, tú eres mi hermano. No, yo soy su esclavo, tú eres mi hermano. ¿Qué pasa? No hay ningún problema en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando cada quien exige sus derechos, tú me tienes que tratar como ajija, y él dice, no, yo te trato de esclavo, se acaba el olámculo. Pero si cada uno habla de sus obligaciones, yo soy Eved Shelja, y el patrón le dice, no, tú eres ajija, es tikuna olam. Si cada uno de nosotros hace sus obligaciones y no pide sus derechos, lo derechos, lo obligaciones, el mundo está betikunó. El problema del dor que vivimos, que a todos nosotros, especialmente a los grandes genios que se llaman la juventud del mundo, los geonea geonim, beadonea adonim que hay en el mundo, los que madrijim et haolam, el mundo, los jóvenes, lo único que saben pedir son sus derechos. Dice la Gemara en Masejet Nedarim, si los jóvenes te dicen construye, no les hagas caso. Y si los viejos te dicen destruye, hazles casos. Dice Rashi, Bet Hamikdash. Si los jóvenes te dicen construye el Bet Hamikdash, no les escuches, porque Binyan Harin Stirá. Lo que los jóvenes construyen es destrucción. Y Stirat Zekenim es Binyan. Si los viejos dicen destruye el Bet Hamikdash, hazle caso.
Esa es la ashkafá de la Torah, pero el mundo actual es exactamente al revés. Nada más nos educaron desde chicos a pedir, y el niño de 3 años pide, y el de 5 pide, el de 8 exige, y el de 10 golpea, y cada uno pide sus cosas. Ulay nedaber a las obligaciones. Si todas ustedes, las talmidot, harían todas sus obligaciones como tienen que ser, las mejanjot, las morot, sus obligaciones, los hajamim, su obligación, los papás, nadie pediría derechos, estaríamos en el tikkun haolam. Todo lo que existe, el inyan del bullying, es porque cada uno cree que tiene derecho de todo. ¿Qué? El mundo es libre, hay libertad de expresión, puedes decir lo que quieras, mata a otro con una palabra, destruye la vida, hazle ciberbullying y acábalo, dile lo que quieras decirle. ¿Qué? No existe el inyan de la libre expresión. La persona puede decir lo que quiera, puede insultar al que quiera, puede cualquier cosa decir. Existen lotase. Nunca vi una Gemara tan harifá como aquella que dice el Masejet Shabbat. ¿A qué persona pothim lo geinam? Le abren las puertas del geinam, dice aquella persona que habla nebiluta pe, aquella persona que habla palabras no correctas. Dice la Gemara, afashomea beshotek. También el que escucha y se queda callado, porque ese es un bizayón shel ben Adam. Nosotros tenemos que entender por qué una persona tiene que respetar al otro. No es algo convencional. Existe algo convencional que se llama el respeto al derecho ajeno es la paz. Seguro, si yo no respeto al otro, yo pego, me pegan. Si yo mato, me matan. Si yo robo, me roban. Por lo tanto, yo no robo por respeto al derecho ajeno. En el Talmud Yerushalmi, en Masejet Nedarim, en Daflame, dice, no, ese no es el concepto. El concepto es otra cosa. Tú tienes que entender que tu compañero tiene Tselem Elohim. Porque Akadosh Baruj Hu bara et Ben Adam, desde Adam a Rishon, que es el primero y el único, y el exclusivo Ben Adam a Rishon que hubo. Uno que fue creado hace 5.778 años en Briat Olam. Uno solo, dice la Mishnah en Sanedrín. Kol Olam Kuló salieron de él, todo el mundo. Hashem puso un hombre y de ahí salió de Adán de Jabá toda la bría, todo lo que existe. Desde la época que Adam Arishon fue creado en este Olam, se ha seguido ese inyan del Tselem Elohim, porque Hashem bara et Ben Adam. Y Hashem bara, como le llaman Hazal, es Yetzir Kapab Shel HaKadosh Baruch Hu. Hashem creó al Ben Adam. Tienes el Tselem Elohim, Baipach Beapav Nishmat Hayim. Y eso no se ha perdido en todos los humanos. Todos los humanos de la historia tienen Tselem Elohim. Entonces dice en el Yerushalmi, ¿por qué tienes que respetar a tu compañero? Para que respetes Mahar et Elohim. Porque si no respetas al amigo que tiene Tselem Elohim, Mahar también a Elohim no lo vas a respetar. Y si vas a respetar a Elohim, vas a respetar el Tselem Elohim de tu compañero. No es algo convencional, es algo absoluto. Es el Emet Masha Torah Kdosha Kotevet. Por lo tanto, voy a hablar de una nekudá muy importante y voy a empezar con un sipur. El Stai Pérez dijo, no, Librajá, ustedes no lo conocieron, yo lo vi, yo estuve en su casa con él, él falleció en el año de 1985, en el año 1984 yo entré con la Ham Shimon Badani a visitarlo. Era el Gaon HaGeonim y el Gadol Ador, el que escribió los Sefarim Keilot Yaakov, era Ben Adam, no nada más Gaon Adir, era Tzadik y Baal Mofet. Era un tzadik shen que dugmató. Él hacía tefilá en un betaclet que se llama Lederman, que está en Bnei Brak. Una vez entró al Betamidrash y una persona en la tefilá tiene que leitpalel y en el limud tiene que estudiar Torah, y a la hora de la tefilá lo lomdim Torah y a la hora de estudiar Torah lo mitpalelim. Estaba un niño sentado con un sidur, pero un sidur grandote que parecía que era Gemara. Pensó el Stapler que estaba estudiando Gemara a la mitad de la Hazara, y a la mitad de la Hazara del Sheriat Tzibur no se puede estudiar Torah. La persona tiene que le caber en las Berajot, que Sheriat Tzibur, Baruch Hashem, Baruch Hashem, amén. Mehayah Metim, amén. Vino el Stapler, se acercó, le agarró la Gemara y se la jala. Ve el Stapler que era un Shidur. Se puso pálido, se lo regresó, no habló. Al final de la tefilá le pidió disculpas. Ese niño tenía 10 años de edad. Pasaron 3 años y fue el bar mitzvah del niño. El Stapler no hacía bitul Torah de nada, no iba a ninguna fiesta, no perdía el tiempo. De repente, sin que lo inviten, entra al bar mitzvah, a la fiesta del bar mitzvah
con un regalo, con un sidur para regalárselo al joven bar mitzvah. Se pararon todos, le dieron el lugar, se sentó junto al niño bar mitzvah, le dio el sidur, lo abrazó, le dio un beso y habló que habló que como 2 minutos, sí, y se fue, se para, lo saluda, lo besa y se sale. Le preguntaba al niño, ¿qué te dijo? A lo mejor el staff te dijo una cosa, un consejo de Kabbalah, ¿quién sabe qué es lo que te contó? ¿Qué es lo que te platicó? Se paró el niño y les contó. Me dijo el sniper que hace 3 años, cuando estaba en Lederman, me hizo lo que me hizo y me pidió perdón. Pero hay una alajá que Ketanim no son Bené Mejilá. Un niño no tiene el koach del imhol. Si yo te golpeo a ti, te engaño a ti, tú ya tienes bat mitzvah, te pido perdón, Mejilá. La Mishnah que dice que la persona tiene que pedir Mejilá al compañero, se acabó, Benadam, la Makodam, la Jabroa, Goteshuvá, y se acabó la verá. Pero los niños no son Bené Mejilá. No pueden perdonar. Entonces dijo el sniper que él tenía miedo que se fuera a ir de este olam antes de que le pida perdón. Y estaba contando que pasaran los 3 años y el día de la mitzvah para pedirle perdón, que ahora ya es Bené Mejilá. Dice, Adkama Tzihim Lizaer, de no molestar a un niño que no tiene, que no es Hayaba Mitzvot, porque no son Bené Mejilá. Hay una sijá que la traje aquí copiada, ¿sí?, de un sefer que se llama Ataral Amelech de Rapam, en el Yeshiva de Torah Badat, y dice, hay un minhag ra, que hay gente que le gusta molestar a los niños, y les quitan una cosa y se le esconden a la mano y le hacen así y eso. Dice, le estás haciendo onad de barim al niño, y el niño no es Bnei Mejilá. Dice la Gemara en Masejet Terubim, Adam, la persona nikar en 3 cosas. Si quieres ver el mahú de una persona es bekosó, bekisó, bekaso. Bekosó cuando toma, cómo se comporta. Bekisó en su bolsillo, cómo se comporta en las cosas de negocios. ¿Es honrado o no es honrado? Bekasó, cuando está un poco enojado, cómo se comporta, si maldice, queda callado. Dice, Beyesh Ombrim Abesahako. Y hay quien dice que la persona nikar, ¿cómo juega? ¿Cuál es el juego tuyo? ¿En qué te diviertes? ¿Te diviertes en divertirte o en molestar al otro? Les voy a contar. En la yeshiva que ustedes no conocieron, ahí en la Fontana 339, la yeshiva vieja, han salido un edificio que en el año 2004 lo tiraron. Yo tenía la clase que daba a la calle y una vez estaba dando yo el shiur, se veía la calle y vi como un muchacho que estaba caminando en la calle, Lome Am Israel, tenía una corcholata y empezó a hacer hacia los automóviles. Rum, 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 rum. Le empecé a gritar y empezó a correr. Decía, rum, rum. Le dije a mis talmidim, se dieron cuenta de lo que pasó si todos voltearon. Hay 2 tipos de diversiones. Hay uno que se divierte, rompe los coches, rompe los vidrios de los automóviles, se roba el estéreo. Él lo entiende, él cree que se va a hacer rico. Se le van a quemar las manos por gaslán. Pero le macé, él por lo menos tiene segel, que cree que se va a hacer rico. Pero hay otro, él que creía, nada más midot raot. Él se iba a hacer rico con eso, nada más a cada uno le costó a lo mejor 1,000 pesos, 500 pesos, 700 pesos, 2,000 pesos para arreglar su automóvil. Adam Nikar se jacó. El Ben Adam Nikar, ¿en qué cosas, con qué se divierte el Ben Adam? Eso marés de Sugne Adam, dice Rapam, aquellos que juegan y empiezan a molestar a los niños y eso, es peor que molestar a una persona gadol. A un gadol que lo molestas, traspase el ab del otro nu, pero puede ser Teshuvah y Mejilá inmediatamente. Al niño ahora tiene que esperar 10 años, y quién sabe 10 años qué va a pasar. ¿Y sabe qué es lo peor? Dice Rapam, que a esos niños los hacen agresivos. Ese niño que está todo el tiempo con la tentación, ¿dónde está y eso? Le provocas que el niño no tenga tranquilidad, no tiene menujata nefes, le provocas que todo el tiempo esté a la expectativa, y cada vez que ve a esa persona, parece que se le apareció el lobo feroz, y le empieza a latir, le da taquicardia en su corazón, cada vez que lo ve, y lo ve como dice la Gemara, un arié que está encima de él. ¿Cuál es el reshut? Y tú te estás riendo, porque tú piensas como una persona de 40 años, pero él tiene 7 años, y él no tiene el segel akum como tú tienes el segel. Eso provoca que el Ben Adam crea midot raot en él, y le crea agresividad al compañero. Continúa, dice la Gemara sobre un lota hace
que dice en la Torah, lotignobu. Dice, ¿qué es lotignobu? No roben. Es aquella persona que roba al menat le mekat. ¿Qué es eso? Roba para molestar con el dad de regresar lo robado. Hay una costumbre que tienen algunos alumnos que cuando una persona llega a la yeshiva a buscar su talit tefilín, no está. Se lo escondieron. Eso se llama robar. Llegas a la clase y tu cuaderno ya no está porque una gran amiga te hizo una buena vacilada que te escondió el libro o el cuaderno, el lápiz. Robar al menat le mekat. Dice el Rapam, está escrito en los Rishonim, que traspasa el lotase, es lo mismo, es robar. Aparte traspasas el ab de lotonu, porque hiciste sufrir a tu compañero. Y aparte traspasas la mitzvah tasebe abatal el ajakamoja. Tú no quieres que te lo hagan. Hace como 3 meses entré yo al Midrash, todos los días, estoy buscando mi Korat, no lo veo. Dije, seguro alguien se equivocó y me lo escondió, pensó que era de un muchacho. Baruch Hashem estaba atrás, no me di cuenta. Pero los 30 segundos, hasta que encontré el tefilín, empecé a sudar, como estoy sudando ahorita, ya no podía. Me estaba desmayando, dije, ahora qué va a hacer, hasta que lo encuentro y se va a pasar el semana de Kriyat Shema y le baté el show. Empecé a hacer 1000 cosas, edificios y qué va a pasar. Y si no lo encuentro, cuesta 1,000, ¿qué va a pasar? Y a veces alguien lo hace y se ríen. Bullying es cuando tú molestas a alguien y él no se ríe de la vacilada. Pregunten el Sefer Torat Hayim, ¿por qué está escrito el lotase en forma de plural? Lotigno. Tendría que haber escrito el pasuk lotigno. ¿Por qué habla en plural? ¿Por qué no habla en singular lotigno? El rob de los lotase de la Torah es lotirzach, lotinaf, lotignov, lotane, berajá, chaker, ¿sí? Lotizá. Porque dice lotigno. Dice en el Sefer Torat Hayim. ¿Por qué la Torah escribió lotigno? Porque normalmente aquella persona que roba para molestar, se lo cuenta a otros, para que se rían con él. Porque si nada más yo hice la travesura, pues qué chiste tiene. El chiste es que todos sepan, el gran Superman que soy yo, que sé molestar a los demás. Dice el Torat Hayim, pues el lotigno, porque todos obrimen lotase. Todos los que son shutafim con él y participan en el zar del compañero, se traspasa ese lotase. Aquí vemos qué tan hamur es este inyan, que una persona tiene que cuidarse. Cada benadam de nosotros tenemos que cuidarnos en este lotase. Yo escribí aquí, en esta hoja, un resumen de los consejos que yo doy para, como dijimos en el Mesilat Yesharim, para evitar el bullying, para no fomentarlo, por qué existe más en el tiempo de nosotros. Y lo voy a leer y voy a tratar de explicar Bekitsur cada una de las cosas. Y así apunté. 3 de cada 10 no lo denuncian. ¿Cuál es la causa principal del bullying? La falta de atención de los padres y los maestros hacia los talmidim. La falta de no poner límites a los talmidim de los padres y los maestros. Y agrego, y la falta que los jóvenes no saben aceptar cuando les ponen límites. Quieren todo que sea Aolam que minhagón oheg. La persona tiene que saber cuáles son sus obligaciones. Los videojuegos violentos, 2 de cada 3 provocan la violencia. ¿Por qué es difícil la solución? Primero, porque la gente no denuncia. Hay la cultura de la impunidad, que todos piensan que no hay ningún onesh. La cultura de la prepotencia. Hashem Yitbaraj hizo et Adam yashar ve'em bikshu hashbonot rabim. Hashem hizo al Ben Adam una persona recta. Y la persona empieza a buscar las formas de cómo salirse y cambia. Y en lugar de pedir, en lugar de que el Ben Adam haga sus obligaciones, la persona nada más pide sus derechos. ¿Por qué aumentó en nuestros días? Antes la autoridad era todo. Ahora hay una crítica muy fuerte contra la autoridad, porque los padres son más liberales y los jóvenes ya no hay palabra. La libertad que existe en la juventud, en el mundo, ha provocado, todo se puede. No me pueden decir nada que no puedo hacer. Les conté un sipura hace como 2 sihot.
Aquí sí les vamos a decir qué tienen que hacer. En otros lugares no se le dice a los jóvenes qué tienen que hacer. Aquí sí se les dice, porque hay que poner límites y tiene que haber el respeto a la autoridad. Todos los medios de influencia siembran violencia entre nosotros. Las escenas sexuales que existen provocan ansiedad y eso provoca violencia. La tecnología ha cambiado a las generaciones. La luz pulsada, la conocen, esa de los bailes, afecta al sistema nervioso central de la persona. Y por eso a veces la persona se pone nervioso. Y a veces se le quedan esos nervios por la luz pulsada una semana, un mes, un año y a unos hasta 500 años. Por lo tanto, la persona tiene que saber a qué lugares tiene que ir. Y no ir a lugares que lo dejan a la persona como que está be'olam aher completamente. ¿Cuáles son las soluciones? Una ya está con nosotros, que Baruch Hashem hay uniforme. No tengo ni que explicarlo. Imagínense ustedes, a partir de lunes, cada alumna puede venir como quiera vestida a la escuela. ¿Se imaginan? Algunas traerían 2 o 3 cambios. Se imaginan la competencia que provocarían las marcas, la moda, el notzeniut. Eso provoca el bullying. Jajaja, ríete de ella. ¿Te das cuenta el vestido que tiene? Los zapatos mugrosos que trae esta niña. ¿Te das cuenta? Es chafa el traje que compró, como el que yo tengo. Yo compro trajes, ¿sí?, de los que una persona se ve aparentemente bien y no tiene que ser de marca. Pero la gente bulea a los demás. La chamarra que tú tienes, ¿te das cuenta? Nada más vale 5,000 pesos, no como la que yo tengo. Es una lasibot que existen. El bullying es un bullying físico, verbal, psicológico, excluir al compañero de los juegos, el ciberbullying. Normalmente la víctima se convierte en victimario. Aquel que mucho lo molestaron, cuando sea mayor, él va a reflejar lo que le hicieron a los demás. Y lo peor es cuando una persona se convierte en victimario que víctima. ¿Sí? Por lo tanto, hay unas consecuencias muy, muy malas de aquella persona que recibe el bullying. Y les digo que piense cada uno cuando está haciendo lo que puede provocar en el compañero, que ya no hay tacaná. Alguien que es bulleado tiene baja autoestima. Se convierte en una persona agresiva. Busca aceptación por medio de conductas nocivas. Tiene enojo a la vida. Se convierte en agresor y puede terminar en algunos vicios que no son muy recomendables. Por lo tanto, yo creo que ya se perdió en la generación de nosotros la fe en las familias. Los padres actuales son un poco rebeldes y la juventud es peor. No reciben ningún tipo de disciplina. Todo esto es lo que el mundo habla. Y para nosotros que vivimos en un marco de Torah y Yirat Shamayim, tenemos que entender que este tema no es un tema convencional, sino es un tema eloquit. Es un tema que a todos nos compete, pero saber que es algo beinyané alajá. No es como el caso de la Coca-Cola, es como el caso de comer nevelot u trefot. Entonces no puedo hacer una aventura una vez cada 6 meses. Si fuera algo convencional, no pasa nada si lo hago una vez cada 6 meses, como Katab el Ran. No es un inyan medini, es un inyan elokit que trae shefa la olam. Eso es lo que me hayev a todos nosotros de hacer un mejor ambiente. Sé y estoy convencido que nos arbamos de nosotros, kimat, que no existe. Pero de vez en cuando nos pasamos con una palabra, con un gesto, con un golpe, con alguna risa que hacemos de nuestros compañeros, que cada uno haga un poco más de Heshbon Hanefesh, que lo platique en la casa, y cuando vea que hay un problema, que lo platique con los papás. No platiquen las cosas con los amigos, no le pidas consejo a los amigos. Si tu amigo es igual que tú, vive en la edad de Tipesh Esrei, ¿a él le vas a pedir un consejo? Habla con tu papá, habla con tu abuelito, habla con tu mejanejet, habla con la menejet, habla con la morá. No pidas consejos en el lugar donde no te los van a dar. Vas a pedirle al portero de la casa un consejo, lo que vas a hacer, vas a hablar con ellos, binyanet zeniut, y los inyanim geboim, que una bat Israel tiene que tener, el hinuch kadosh que nosotros recibimos en estos Mosdot Torah, que son los que le dan el ton
a Klal Israel, el Emshechiyut, la continuidad. Para nosotros este tema es un tema elokit, no es un tema convencional. Es un tema como el caso del Eved Ivri, en el que hay derechos y obligaciones, pero anteponen las obligaciones a los derechos y todos van a recibir sus derechos. Ustedes se imaginan, si hubiera en el mundo una conciencia que cada quien va a hacer lo que tiene que hacer, ¿cuántos billones de dólares se ahorraría el mundo de cuidar todo eso que actualmente se llama que hay seguridad en los aeropuertos? Cada quien hace lo que tiene que hacer, camina, puedes ir, vas, no puedes ir, no vas. Pero el mundo nos enseña a nosotros de hacer lo incorrecto. Por lo tanto, si fuera como el Rambam, teníamos que irnos a vivir a otro planeta. Porque Rehabe Haverab se convirtió en todo el mundo y el Rob del Olam está mushat. El Rob del Olam no tiene la escafá correcta. El Rob del Olam no piensa como la Torah Kedoshá piensa. Pero si la persona toma a Rehabe Haverab y a Anshe Medinato, a los Hachmei Israel, a la Torah Kedoshá, al Shulchan Aruch, la persona va a estar bien porque va a aprender de ellos y va a ser automático. Derech Briato Shel Adam, el Ben Adam solito asemeja a Anshe Medinato, a Rehabe Haverab. Vamos a buscar que Rehabe Haverab sea otros, que no sean las modas, que no sean los tuyot, que no sean el Heble Olam Hazeh, los que nos dejan a nosotros el ton de cómo seguir. Tenemos que buscar otros parámetros, que haya otras cosas en lo que sean lo máximo. Yo quiero ser eso. Algo, ponte una meta elokit, ponte una meta un poco más espiritual. Vivimos en un mundo muy megusham. Este mundo es kol kulo, es gashmi. Déjale algo a la neshama del Yehudí, a esa neshama teorá que cada uno de nosotros tenemos. Elokai, neshama shenatata bi teorá, ata beratá, ata yetzartá. Cada día en la mañana cuando te pares piensa en eso. Elokai, neshama shenatata bi teorá. Mantener la tahará y el nekiyut y el gadlut de lo que es un Yehudí. Amisel Baruch Hashem. Tenemos esas enseñanzas, no somos que somos diferentes. Por eso empezó el Kabbalat Torah. Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim begoy kadosh. Anachnu mamlechet kohanim begoy kadosh. Asher bacharbanu mikol ha'amim. Por eso dice en el Nusa del Kiddush de Yom Tov que Akadosh Baruj Hu bachar otanu mikol ha'amim y beromamtanu mikol ha'rishonot. Y termina Bekideshanu de mitzvotav. ¿Dónde Hashem fue meromem a nosotros? Al Yedel Bekideshanu de mitzvotav, las mitzvot que nos da a nosotros. Cada anhagá que el Yehudí hace tiene que ser una cosa elokit. Cada paso que das es el Kidushem Shamaim que el Yehudí representa. Por eso el Naví, Yirmiyahu Naví, ¿cómo le llama al Ben Adam al Yehudí? Ejal Hashem Hema. Ustedes son como el Bet Hamikdash. Cada Yehudí es el Mishkan, Biasulimigdash, Beshachanti Betoham. Dicen Hazal que cuando a Israel recibieron la Torah por propia voluntad en Purim, que Yemu Bekiblu a Yehudim Alem Bealzaram. Purim es Kabbalat Torah Mirtzonam Atov. En la fiesta de Shavuot decimos la Torah contra la voluntad de Am Israel. En Purim, que Yemu Bekiblu a Yehudim Alem Bealzaram, es Kabbalat Torah Mirtzonam Atov. Quiere decir que la madrigá más grande de Am Israel es Purim. ¿Saben por qué? Porque lo más megusham que existe, lo más material que existe, el Yehudí lo convierte en davar elokit, en algo espiritual en Purim. Como dice el Rambam, no fuimos ordenados a la sichlut y a la olelut, al relajo y al chiste, el a la simha sheyeshba abodat Hashem. La simha que tiene abodat Hashem. Purim es un día de abodat Hashem. Es el día de Mehiyat Amalek. ¿Qué es Mehiyat Amalek? Mahar Perashat Zachor. Mehiyat Amalek es en Purim. Porque el pasuk dice, Nizkarim Benasim. Primero se recuerda en Shabbat Zachor, Benasim en Purim. En Purim es cuando a Misel nosotros ahorita festejamos el Inyan de Mehiyat Amalek. ¿Qué es Mehiyat Amalek? Quitar todo el ra del mundo. Ese es Mehiyat Amalek. ¿Qué es lo que quiere Am Israel? Limhod, borrar, que no exista la maldad, que no exista la clará en el mundo, que todo sea verajá. Eso es Purim.
Por eso en Purim el Yehudí sale de los parámetros normales, porque es el dvekut con Akadosh Baruj Hu en la madrigá más grande. Por eso la Yehudí Mayetá Orá, y se va a ubicar, ese es el Yesod de Haga Purim. Purim es aprender a no bullear a nuestros compañeros, ni a los amigos, ni a los hermanitos chiquitos, ni a los papás, ni a nadie. A los papás les dije, dejen de bullear a sus papás. Y ustedes, talmidín, dejen de bullear a sus padres. Muchas gracias, Shabbat Shalom.